Hola, hola, ¿qué tal estás? Espero que estés muy bien y voy a grabar un vídeo diferente que quizás pues no es lo normal en este canal, en esta vía, pero también es muy necesario porque sé que contar un poco mi historia, de dónde vengo, cuáles han sido mis inquietudes, cómo empecé, pues puede inspirar muchísimo y sobre todo me hace entender más a las personas que ayudo. Entonces actualmente, cuando estoy grabando este vídeo, yo tengo 26 años. Nací en Olvera, en Cádiz, soy gaditana, amo mi tierra, lo único que el acento pues a veces me sale ahí de vez en cuando, pero en otras ocasiones pues no me sale tanto porque ya llevo trabajando con esto del online, conociendo a personas que cada una tiene su acento, pues algo se me va pegando. Entonces, bien, yo siempre he sido una chica muy activa, de hecho, una de las grandes cosas que siempre pues me motivaba es la asignatura de educación física. Entonces, aquí, por ejemplo, tengo una anécdota muy buena que el profesor de educación física siempre me tocaba ahí las fibras, por decirlo también de alguna manera, que siempre me decía, vos Rosa, sacas el típico de condición física donde te valoran la velocidad, la resistencia, la fuerza. Madre mía, eres una crack en velocidad, eres una crack en resistencia, pero la fuerza te va cojeando. Y sí que es verdad, porque yo era la típica chica que iré mostrando por aquí algunas imágenes en función de la etapa que esté hablando de mí misma, que era una chica muy, muy delgada, hasta llegar al punto que me generaba un poco de inseguridad. Y era también la chica que cuando alguien le sacaba, bueno, cuando algún profesor me sacaba a hablar en público, me ponía como literalmente la sudadera, o a lo mejor lo típico que está en la catequesis y te saca el cura, habla por el micro, o que sea, me ponía súper roja. Y lo pasaba súper mal, o sea, era como, Dios, madre mía, no me gustaba nada hablar en público. Claro, a ver, te hablo en la época tipo escolar, ahí antes de la adolescencia, me ponía súper roja y lo pasaba súper mal cuando alguien me sacaba a hablar en público. Y también venía un poco a través de esa inseguridad con el físico y tal, porque yo era la típica que a lo mejor pues comía de todo, lo que hacía mi abuela, tal, pero que no engordaba ni a la de 3 porque también era muy activa y estaba pues jugando a la calle y demás, y he tenido una infancia muy relacionada con la actividad física. De hecho, apenas usé el móvil hasta los llegados 16 años o así, o sea, en mi casa, por ejemplo, no había ni wifi hasta llegados los 20 años o más o menos. ¿Por qué? Porque realmente no era algo que lo necesitaba, sino me moví mucho en la calle, jugando y pasándomelo bien pues con mis amigas y saliendo y demás. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que justo pues eso empezó a generar más inseguridades con mi físico. Yo siempre he hecho ejercicio, ya sea fútbol, baloncesto, atletismo. Me dio muy fuerte una etapa por el atletismo y corría las carreras típicas pues de mi pueblo y tal. Y de hecho recuerdo también una anécdota muy buena, que en mi pueblo hay chicas que corren, bueno, ya a lo mejor quizás no, pero que corrían mucho y eran como mi liebre. Digo, madre mía, tengo que pillar a esta chica, tengo que pillar a esta chica. Y de hecho en una San Silvestre recuerdo ahí como diciendo, no me puedo ganar, no me puedo ganar. Una empezó a correr muchísimo, llegó la primera, pero en otra era como, o sea, es mi profesora, fue mi profesora de religión. Y digo, esta mujer no me puede ganar, tal, que tiene la edad de mi madre. Y yo corriendo, a tope, le gané. Y como que esas pequeñas cosas que he ido consiguiendo en la vida, ya sea pues del deporte, y como está tan relacionado al deporte, yo diría que el deporte para mí es todo. O sea, y he tenido etapas de todo, ¿vale? De etapas de al final el deporte para mí ha sido como una relación, de decir, joder, te amo mucho, pero otras veces te odio mucho porque no consigo ver lo que quiero, de frustración, y era como una especie de amor-odio, hasta que obviamente a día de hoy pues tengo el equilibrio y gracias a eso pues ayudo a personas a encontrarlo y a sentirse muchísimo mejor consigo misma. Entonces, siguiendo por la línea de estas actividades que he ido desarrollando y que he ido practicando a lo largo de mi infancia, tanto baloncesto, fútbol, llegando a competir en un equipo femenino, con la típica Liga Saltalinde, que es una liga que se hace en la localidad de Gaditano. Saltalinde es porque se compite pues con pueblos de Málaga. Olvera, como es colindante de Málaga y de Sevilla, pues se va compitiendo con diferentes localidades de la provincia de Málaga y Sevilla. Y la verdad que eso fue una etapa muy buena, donde seguí compitiendo en fútbol y tal, y siempre vivió muy relacionada con el ejercicio físico. Siempre he hecho ejercicio principalmente aeróbico, de resistencia, bici, muchísima bici también, o sea, iba por época, pero el tema del entrenamiento de fuerza no lo descubrí hasta que pasó algo en concreto en mi vida, porque por ejemplo, pues te pongo en una situación, yo soy hija única y a los 17 años pues le detectaron a mi padre un tumor cerebral. En el primero yo no lo supe, o sea, le detectaron 2, el primero pues no se me dijo.
lo pasó, lo superó y ya está. Bueno, al final también, entendiendo un poco el contexto, yo estaba ahí en bachillerato, era la etapa ahí un poco chunga de saber quién eres cuando eres adolescente, y esto a mí me tocó muy fuerte, muy fuerte, de tener una crisis ahí existencial realmente, y hace que a día de hoy pues te lo tenga que decir un poco pues emotiva, porque fue una etapa muy difícil de mi vida, diría que fue de las más difíciles y es inevitable no recordarla emocionándome. Vale, entonces, teniendo eso en cuenta, yo me refugié muchísimo en el deporte, fue mi vía de escape ante una situación que yo realmente no sabía lo que estaba pasando en mi vida. Es muy triste como ver a un familiar tuyo, que yo siempre lo relacionaba como una vela, ¿no? Una vela que se va apagando y realmente no sabes lo que le está pasando, y es muy duro no poder ayudar a esa persona de manera directa en casa. Decir, ostras, es que se va físicamente, o sea, se va, esa persona no va teniendo fuerza, no va teniendo energía, no distingue las zonas de la casa, o sea, lo que es un sofá, o sea, lo que me refiero, lo que es un dormitorio, de lo que es el baño, se piensa que el baño está ahí, pero realmente no, pero bueno, al final parte de la enfermedad, como es una enfermedad que te va degenerando en todos los sentidos, hasta perder la fuerza, hasta no tener fuerza para coger el café del desayuno, y es muy impotente, o sea, una sensación muy impotente en casa. Y yo me refugié muchísimo en el deporte porque encontré una vía de escape fundamental. De hecho, bueno, pues también tenía ataques epilépticos. Yo viví una situación muy fea también con mi padre en ese momento de no saber exactamente qué hacer, y me pilló a mí sola. Recuerdo perfectamente que fue un día justo después de que había tenido un partido de fútbol, el domingo por la mañana, me encontré esa situación, fui a la calle corriendo, o sea, no sabía qué hacer, no sabía a quién llamar, o sea, fue una situación muy crítica, pero bueno, al final son cosas de la vida que, por lo que sea, pues estaba escrito y tenía que vivirlo así, pues para convertirme en la chica, pues la que soy ahora mismo. Bueno, entonces, siguiendo más bien por esa línea, yo me refugié muchísimo en el entrenamiento, haciendo entrenamiento de fuerza, muchísimo en el sentido de entrenar en casa, tenía una pesa construida de una pesa construida de arena, ¿vale? De la típica arena de obra de casa, construida ahí, con las pesas de casa empecé a entrenar, tal, que de hecho a día de hoy si empiezo a buscarlas en casa seguro que están allí en mi pueblo. Y empecé pues, a hacer con mi propio peso flexiones, sentadillas, en la azotea, en el terrado de casa. Me encantaba entrenar al sol y cada vez me iba motivando más porque veía mejores resultados. Y justo pues claro, desencadenó a refugiarme tanto en el deporte, ya no salía tanto los viernes o los jueves a la hora feliz que se hacía en verano en mi pueblo, porque me apunté a natación y todo me refugiaba mucho en el deporte. Dejé un poco más a mis amistades de lado porque me gustaba mucho el deporte y encontré esa energía más en el deporte y en todo lo que me proporcionaba. Entonces, quitando esa etapa chunga, pues al final pues mi padre fallece, fue una etapa muy difícil. Incluso recuerdo previamente hablar con mi amiga de, ostras, esta situación se me está sobrepasando, irme a mi cuarto llorando, decir, ostras, ¿qué me está pasando? Bueno, ¿qué me está pasando? No, más bien, ¿qué está pasando y qué va a pasar? Y justo, bueno, pues después de tener esa conversación con mi amiga, que ya fue como el último aliento, porque no podía más, o sea, era una semana de decir, irme a mi cuarto a llorar para que nadie me viese llorar. Y justo tuve esa quedada con mi amiga y a los 3-4 días ya la enfermedad pues fue a más y ya está. Bueno, pues se quedó un poco ahí toda la situación y estaba para él y ya está. Bueno, pues justo estaba terminando bachillerato, que de hecho justo tenía también como en esa semana exámenes y cuento así cosas muy especiales y muy concretas porque en el camino, sobre todo cuando lo pasas mal, realmente te acuerdas mucho de la gente que estuvo y te ayudó. Entonces, en concreto, tuve un examen de historia y a lo mejor, pues yo qué sé, quizás hice el examen como para sacar un 9,5, pero la profesora me puso un 10 y a día de hoy recuerdo ese momento muy especial de decir, ostras, me dio ese subidón y fíjate como que me ayudó, ¿sabes? Y fueron ciertas cosas en la vida que al final agradecen mucho quién estuvo ahí y quién te apoyó cuando realmente estaba mal, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que esto justo pues puede pasar en el momento que yo estoy ahora de ayudar a alguien, ¿no? Que alguien viene a mí en un momento difícil de su vida y yo pues me abro y le ayudo, ¿no? Y cambiamos su vida con su hábito, etc. Siempre he tenido esa parte de servicial, de ayudar a los demás muy profunda y justo pues me dedico ahora a lo que me dedico, ¿no? Gracias a por echarle una parte positiva, me descubrí más a mí misma, con ese refugiarme en el deporte y tal.
Y justo en bachillerato lo acabé bien, que era una de mis preocupaciones también, era una de las preocupaciones de mi madre, decir, ostras, ¿qué va a pasar ahora, tal, en esta situación, contigo, con los estudios? Pero acabé bien el bachillerato y hice un curso, el TAFAP, ¿vale? Que es un curso de actividad físico-deportiva, que lo hice en San Fernando, en Cádiz, y también recuerdo perfectamente que la chica que me ayudó a solicitar ese curso, pues me la encontré luego en ese mismo instituto, modo coincidencia, que ella ya estaba currando allí, ¿vale? Entonces, pues empecé a estudiar el TAFA, tal, porque descubrí como que la parte de deporte me encantaba, cada vez veía más resultados entrenando en casa, con mi propio cuerpo, y me hacía esa parte de olvidarme de todo y centrarme en mí y en mejorar mi forma física, etc. Vale, pues entonces empecé ahí con el TAFA, empecé también a practicar otro deporte, pues seguía la natación, porque tenía allí un curso que me tenía que sacar el curso de socorrismo en el ciclo superior de actividad física en La Salina, en San Fernando, y iba todas las tardes a entrenar a la natación, no fallaba ni un día, y ahí también empecé a crear esa parte de constancia, combinándolo con ejercicio en casa, poniéndome un vídeo de Sergio Peinado o de cualquier persona que viese ahí, modo sin saber quién me ponía, simplemente me lo ponía, lo hacía y punto. Y siempre en mi cabeza estaba mucho el todo suma, ¿no? Había tardes que no podía 1 hora, bueno, pues hacía 10 minutos de fuerza, y luego me iba a nadar, o otros días no iba a nadar, pero hacía algo, y todos los días creaba ahí la constancia y el hábito de hacer esas pequeñas cosas mientras estaba viviendo en Cádiz y estaba haciendo este curso del TAFA, ¿vale? Entonces, pues cada vez veía más cambio, de hecho me comparaba con algunas chicas, yo decía, ostras, qué guay, qué inspiración de otras chicas de la clase que estaban más fuertes, y siempre me gustaba mucho ese físico de ellas, me inspiraba pues mucho esos cambios que tenían. Y luego, pues, esa parte de ayudar a los demás, tal, tenía cada vez más claro que me quería dedicar más al entrenamiento. Una vez que acabé esos 2 años del curso, luego transicioné a la carrera de Ciencia del Deporte de Granada. Entonces ya ahí empecé con la carrera, tal, me dio muchísimo bagaje y muchísima experiencia haber trabajado en esta parte del curso del TAFA, porque ya venía con 2 años de ventaja antes de entrar a la carrera, y también pues tenía más madurez por todo lo que me había pasado y demás. Y en esta carrera, que fue de 4 años en la carrera de Ciencia del Deporte, mientras estaba en la carrera, pues descubrí que lo que realmente a mí me motivaba, tampoco vi ningún vídeo en redes sociales, ni nada, simplemente, pues no sé, como que me gustaba aquellas disciplinas que dependían únicamente de mí, que no dependían de un equipo. Y en este caso, pues siempre he tenido la espinilla de competir, de prepararme cosas, de conseguirla, y eso era lo que más la llama de la ilusión, más me motivaba a realizarla. Entonces, una de las cosas era el tema de la calistenia. ¿Por qué te digo esto? Porque en la calistenia, justo cuando terminé el curso del TAFA, pues yo tenía que solicitar las prácticas. Entonces, a medida que siempre pasaba por el Carranza, dirección a la piscina municipal de Cádiz, yo veía en construcción un gimnasio. Y decía, ostras, qué curioso hacer las prácticas ahí y tal, pero yo no tenía ni idea del gimnasio, pero ni idea. Me había ido de vez en cuando en mi pueblo y poco más. Total, que empecé ahí a hacer las prácticas, aprendí muchísimo en el Cine Gym, y justo ahí conocí a un chico que hacía calistenia y me vio como haciendo un par de dominadas, ya ves, de aquella manera, que todavía tengo los vídeos también, de aquella manera, y fondos y tal, y con mi propio peso, porque al final yo era súper canija todavía en esa época, hacía muchísimo deporte, o sea, y comía también los típicos macarrones con salchicha, que pueden comer cualquier estudiante cuando está fuera de su casa, y que y no saben cocinar más, y no tienen ni idea tampoco. Y justo pues ya empecé a entrenar también en el gimnasio mientras estaba en las prácticas. Y este chico, por ejemplo, pues me dice, oye, Rosa, o sea, empezamos a conocer tal, yo lo vi haciendo unas par de dominadas, y él me ve así como haciendo un poco de dominada y me dice, tal, es que haces calistenia, tal. Y digo, no, simplemente estoy haciendo aquí las prácticas y bueno, entreno de vez en cuando, tal. Y dice, oye, ¿te animarías a un campeonato que hay en Tomares, creo, si no me equivoco el nombre, en Sevilla? Y me quedé como diciendo, ¿qué? Y digo, ¿pero qué hay que hacer, tal? Y yo soy una picada de la vida y la gente me dice esto y yo pues, al final pues lo tengo que hacer y soy muy de acción inmediata. Y claro, pues me lo dijo y estuvimos entrenando ahí eso, no sé si como una semana o sí, no me acuerdo exactamente qué distancia hubo desde que lo conocí hasta el campeonato realmente, pero total que fui al campeonato con él, me inscribí en el campeonato, había más chicas, que competí con otras chicas también así del sector, que Sofía Maudo, que así también muy reconocida en el sector, competí con ella en ese momento y la verdad que fue una experiencia muy enriquecedora, competí por primera vez conmigo misma, con la calistenia y llegar a ese contacto con mi propio peso después de todo lo que había entrenado sola en casa, pues con vídeos, con mi propio peso, con esta pesa en concreto,
y todo lo que había hecho por mi cuenta, sin tener en cuenta pues todo lo que me deparaba a mí el tema del gimnasio, que todavía pues obviamente pues estaba por llegar. Vale, entonces justamente pues, empecé a de competir en calistenia. En Cádiz hay muchos parques de calistenia en la playa, empecé ahí a entrenar en La Caleta, que allí hay parques de calistenia, empecé a entrenar por allí y tal. ¡Arriba, Vela! Hasta que me presenté a más concursos, más competiciones, también mejor dicho, competiciones allí en la parte de la playa. Y empecé pues allí a competir y tal, y también algunas competiciones que se hicieron en mi pueblo. Entonces le daba bastante caña a la calistenia, que al final pues se distribuye en diferentes ejercicios, que es dominada, flexiones, o sea, siempre es como al fallo, ¿vale? O sea, tienes una serie de tiempo y las que completes pues están perfectas y ya está. Y tú te vas dosificando, porque en total son 5 ejercicios así. Y, por ejemplo, tienes dominada, pues las máximas que puedas. Vale, una vez que termina el tiempo, pues ya está. Si has hecho 5, te has hecho 5. Te pasa al siguiente, fondo, pues los que máximo puedas en X tiempo. Te pasa luego flexiones, las máximas que puedas en X tiempo. Luego creo que era sentadilla y no sé si hay alguno más. Ahora mismo no me acuerdo como tal, pero sí, unos 4 o 5 y fondo puede ser, algo así. Total, que hay diferentes variedad en función de la calistenia y por resistencia, pues fuerza, no sé qué. Entonces yo competía en resistencia, la parte de resistencia de las máximas repeticiones con tu propio peso en diferentes ejercicios determinados. Vale, le di muchísima caña de la calistenia. Luego a raíz de ahí pues entró el COVID. Yo estaba ya en segundo de carrera, entró el COVID y como que eso, que me fui motivando más, entrando en casa, con bandas elásticas, etc. Y bueno, pues el confinamiento me hizo un poco reflexionar y decir, ostras, ¿y si compito en culturismo? Porque yo ya pues me veía diferentes formas, tal, empezaba a hacer captura cada vez que veía alguna de información en Instagram, tal. Que de hecho yo también fui de las amigas súper tardías en descargar mi Instagram. Mis amigas siempre me etiquetaban como el hashtag de Rosa, hazte Instagram, Rosa, hazte Instagram, y yo no era muy de redes sociales, la verdad es que no. Y pues bueno, pues una vez en la pandemia le pedí reflexión y de estos que ya tenían un toque de queda, pues quedé con un amigo y me dijo mi amigo que tenía un problema, él tenía problemas de SIBO y tal, y digestivo, y me dice, oye, pues mira, me está ayudando este chico y creo que también este chico que es preparador también lleva a competir, si quieres le puedes preguntar, tal, no sé qué. Le pregunté a este chico Alfredo y me llevó para competir y tal. Y justo pues este chico pues empecé a contarle mi situación, tal no sé qué, de hecho empecé a grabar como los primeros vídeos que están en oculto aquí en YouTube, de me estoy preparando para la competición, no sé qué, así como con mucha ilusión. Y este chico me dice, venga, vale, perfecto, pues nos vamos a preparar y la competición es el año siguiente, el 22 de mayo. Vale, tenemos tiempo, vamos a hacer esto y esto y esto. Yo más o menos tenía una cierta base a nivel de composición corporal, ¿vale? No estaba súper musculada ni tampoco estaba súper flaca, sino ya más o menos iba construyendo en base a lo que había competido en calistenia, tal no sé qué, y me enfoqué directamente al tema del gimnasio, puramente el gimnasio. Ya dejé de lado la calistenia porque ya nos confinaron y ya luego en esa transición del COVID, cuando ya empecé con este preparador, pues ya a tope con eso. Principalmente fue como, ostras, me estoy viendo bien, quiero tener un objetivo ambicioso, creo que va relacionado al tema de entrenar con el tema del culturismo, venga, voy por aquí mismo, pero no vi ninguna chica ni algo que me inspiró de manera directa. Hablé con este chico, me encajó, ya empezamos juntos y me preparé para competir en primera competición, tal. Al final en el culturismo descubrí muchísimas cosas de mí misma, porque cuando estás ahí en hambruna, pues la cabeza va a 1000 y pues no descansaba bien, tenía insomnio por la noche, pero es normal, al final es modo supervivencia a tope. Me ayudó a conocerme muchísimo más, también por eso también ayudo a chicas que han estado en dietas muy estrictas, que en este caso pues era muy similar en mi caso a competición. Y luego una vez que llegué a este punto de competir, me clasifiqué, ¿vale? O sea, yo fui al nacional, me clasifiqué con este mismo chico que me ayudó a prepararme, luego me clasifiqué para el internacional, que eran como 2 semanas seguidas. En el nacional te dan unos feedback, ¿vale? La gente que nos compite te dan unos feedback a los jueces, te dice, oye Rosa, pues mira, te ha faltado condición, te ha faltado masa muscular en este músculo en concreto, en estos músculos tienes que darle más caña. Vale, entonces, ¿qué pasó? Que yo en concreto me dice, te falta condición, tienes que perder como unos 5 kilos. Y fue como, Dios, 5 kilos tengo que perder en 2 semanas. ¿Qué hicimos? Pues esto ya me reventó a nivel hormonal. Yo perdí la regla antes de competir, porque llevamos un porcentaje de grasa muy bajo y en 2 semanas hicimos algo muy extremo, que fue comer. Tenía 4 comidas, ¿vale? A lo largo del día y era literal, ¿vale? Lechuga en todas, y lo que iba cambiando era o bien merluza o si no pollo. Era lechuga merluza, lechuga pollo, lechuga merluza, siempre iba alternando, o lechuga pollo, y así durante 2 semanas a full, mientras que estaba estudiando la carrera, estaba no, ahí no estaba currando, estaba estudiando la carrera, preparándome para competir con unos 30.000 y pico de pasos que aprovechaba toda la mañana, que mi piso estaba como 1 hora de la universidad, iba 1 hora caminando de ida y otra hora de vuelta para llegar a los pasos mal, el parque
de Federico García Lorca o el Parque de la Noria, dando ahí el parque del Paseo de Salón en Granada, por ahí haciendo el cardio, que de hecho siempre que iba luego a ese parque me generaba ahí como ansiedad de decir, Dios, me recuerda a este momento que más lo pasé. Total, que mereció muchísimo la pena pues llegar a ese punto de terminar a competir y tal. También tuve en diferentes ocasiones mientras estaba compitiendo atracones, ¿vale? Pero simplemente era por la restricción tan excesiva que tuve. Y bueno, pues también en ese transcurso en concreto de toda esa parte, yo mientras he estado trabajando toda mi vida, o sea, desde los 16, desde esa edad que terminé el bachillerato, que sí dando natación a niños pequeños en mi pueblo, que sí dando spinning en mi pueblo, que sí dando también natación a una chica privada que en su piscina privada que tiene una discapacidad. Ahora mismo no sabría su nombre de la discapacidad, ¿vale? Pero en su caso no puede, emite únicamente sonido, ¿vale? Te escucha perfecto, pero emite únicamente sonido. Y también, pues, creo que a nivel físico, pues, obviamente también tiene algunas limitaciones. Dándole a ella natación, dando natación a niños de los típicos colegios del verano, entrenando también de manera personal, y todo empezó a raíz del COVID, que es lo que yo te iba diciendo con respecto a esa parte de competir. Vale, perfecto, entonces nos confinaron y una amiga mía me dice, oye Rosa, siempre como que me preguntaba cosas del tipo, oye Rosa, ¿esto me lo puedo comer? ¿O esto no? ¿Esto engorda? ¿Esto no engorda? ¿Este ejercicio qué tal me viene? ¿Me duele la rodilla? ¿Cómo puedo hacer? Entonces siempre me estaban como preguntando y yo pues de manera altruista pues siempre contestaba, ya está, mi amiga y punto, como si me lo preguntaba cualquier otra persona, le contesto y punto. Vale, pues un día llegó y me dice, oye Rosa, yo quiero pagarte por todo lo que estás haciendo por mí, o sea, diseñame una alimentación, diseñame un entrenamiento y te pago y punto. Total, que digo yo, madre mía, ¿qué precio le pongo a esto? Si yo esto lo he hecho siempre gratis, o sea, era como, Dios, ¿puedo vivir realmente de esto, del entrenamiento online y de la alimentación online? Para mí fue como un paradigma súper abierto. Yo siempre había trabajado pues de clase colectiva, siempre me he buscado la vida, incluso de camarera también he trabajado en el hotel de Fuente Alpina de mi pueblo, dando aquagym, también he trabajado muchísimo todos los veranos dando aquagym, o sea, siempre era como súper versátil y dispuesta a hacer cualquier cosa. Vale, entonces, esto para mí era como, Dios, me van a pagar por algo que realmente me gusta y la gente está dispuesta a pagar mi servicio, era como, Dios, qué guay. O sea, la verdad como, Dios, nunca me había planteado así. Total, que digo, pues bueno, dame 25 euros, ¿sabes? No tenía ni idea ni qué valor ponerle a eso, porque es que no tenía ni idea. De hecho, te hablo, pues en el 2020 o así, donde la gente, pues tampoco el entrenamiento online ni la alimentación online estaba muy en auge. Simplemente, pues tú ibas a la consulta y ya está. O tú ibas al gimnasio y tenías un entrenador personal y punto. Pero no estaba todavía mucho en auge esta parte. Que ahora mismo pues ya cada vez pues se ven más, pero que en ese tiempo pues no. Y claro, pues yo lo típico pues que iba aprendiendo con lo que veía en Instagram, de manera muy autodidacta, porque al final la carrera no se enfoca en el entrenamiento ni a la alimentación ni nada, sino todo lo que vas aprendiendo y la experiencia también lo que vas abarcando. Total, que empecé con esta chica consiguió un cambio y justo pues vino su hermano, luego su tía, luego su otra tía y claro, ya empezamos a formar dentro de esa familia un mini grupo. Cuando ya nos dejaban salir y no había tanto toque de queda, pues justo pues empezamos con entrenamiento presencial donde yo iba a su casa, las entrenaba con la banda elástica, tal, no sé qué, y empecé pues a entrenarla con esa banda elástica. Total, que en definitiva, que esas chicas pues vieron cada vez más cambios, tal, no sé qué, y ahí saqué como mis primeros 6 clientes, ¿vale? Mientras yo seguía estudiando mi carrera, etc. Ya cuando volví a Granada, yo lo que hacía era grabarme vídeos al completo, me grababa los vídeos y se los enviaba. Hola María, te voy a grabar este vídeo para que luego lo tengas en cuenta y lo hagas los martes a tal hora y los jueves a tal hora. Y directamente esa chica tenía esos vídeos, que de hecho sigue estando en YouTube en oculto, esos vídeos y ya sabía exactamente que tenía que hacer los martes a tal hora y los jueves. Vale, otro vídeo para que lo hagas los lunes y los miércoles y los viernes, porque me han dicho que puede de tal hora a tal hora, yo adaptándolo en función de lo que ella me haya dicho. Vale, perfecto, venga, como yo ya sé lo que necesitas, vas a enfocarte en esto y en esto. Vale, pues nada, hacíamos un mix entre lo que ella necesitaba y lo que yo ya conocía de su contexto y le enviaba esos vídeos de entrenamiento y luego pues la alimentación. Yo ya seguía entrenando en Granada mientras ellas tenían sus cosas que yo le llevaba online y cuando iba pues al pueblo pues las veía para hacerle un chequeo y tal, o si no directamente pues me enviaba tanto las medidas o la foto, lo que fuese, en concreto pues a través del móvil, del WhatsApp. Ok, eso por un lado. Entonces ya empecé un poco más a nivel de
divulgar más en redes. ¿Por qué? Porque ya empecé a competir, ya gané más renombre con ese aspecto, empecé a compartir contenido más enfocado al entrenamiento, a la nutrición, a medida que yo iba compitiendo. Entonces, pues, me competí en el nacional, me clasifiqué en el internacional, que es donde perdí esos 5 kilos de golpe, ¿vale? Que fue súper extremo, y luego ya, pues, mi vida normal, justamente después ya de competir en esas 2 competiciones importantes con el internacional, ¿vale? A raíz de ahí, pues, bueno, ya acabé con el tema del preparador, del culturismo y tal, me di una pausa, pero siempre me había gustado seguir compitiendo, llegando a un punto de no llegar a ese extremo de salir con 50 kilos, ¿vale? Literalmente, que yo mido 1,62 con 50 kilos, y me quedé siempre con esas ganas de decir, ostras, que cómo sería mi cuerpo a nivel de muscular, de ganar un poco más de masa muscular y no salir pues tan seca. O sea, al final yo me veía súper delgada, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que justo pues yo volví a competir en el 2022, ¿vale? Con otro preparador totalmente distinto. Y coincidió que la fase de clasificación fue mi cumpleaños, el día de septiembre, me clasifiqué en el nacional y fui directamente a Mallorca a competir de nuevo. Entonces fueron la fase clasificatoria y luego a Mallorca en el 2022, donde ya ahí competí. Por consiguiente, a medida que iba compitiendo, yo seguía subiendo mi contenido, tal. ¿Qué pasa? Que en el online pues tenía una cierta clientela, ¿vale? Todavía no para vivir de ello, sino simplemente pues eran del boca a boca y de lo que iba pues viendo en redes. Una chica que francesa, recuerdo que también fue de las primeras que directamente pues me vio por redes sociales, entrando también al gimnasio allí en Granada, que yo me empapé y digo, vale, ¿qué gimnasio es el mejor para culturismo? La Meca, venga, me apunto a la Meca. Y empecé a tope, que el sitio donde realmente me puse fuerte, y me puse a tope ahí entrenando, tal, no sé qué. Una chica que me conoció de ahí, pues directamente que yo súper agradecida siempre con ese gimnasio, que me han tratado genial, y al final pues siempre hay que estar agradecida a personas que te abren las puertas y que te dan también la mano en situaciones muy complicadas o por lo que sea que estés pasando. Siempre es de bien nacido ser agradecido. Y aquí justo pues ya empecé a tope con el tema de esto, lo que te digo, con el tema de las competiciones, que ya la acabé y tal. Y luego en concreto aquí yo seguía trabajando, o sea, mi universidad, mi trabajo aquí online, y aparte de eso no me llegaba justamente, ¿vale? Yo trabajaba realmente no por necesidad, la verdad, porque mi madre en este caso no habría ningún problema, ella me daba lo que yo necesitase y ya está, pero yo me sentía muy bien haciéndolo. O sea, yo no trabajaba por el dinero, yo trabajaba por sentirme realizada y por saber realmente que estaba ayudando a alguien. ¿Y por qué te digo esto? Porque no era una chica que a nivel de universitaria saliese todos los viernes o todos los martes a la Maegüe, sino simplemente pues lo que hacía era mi gimnasio, mis cosas, mis compras, y había ciertas cosas que me gustaba pues comprármelas yo y tener mi control yo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que justo mientras estaba en la universidad con el tema online ahí arrancando y tal, yo seguía trabajando también por el Ayuntamiento de Granada, dando yoga, dando pilates, también con el tema de chiquillos que daba. Entonces yo trabajaba por ahí. Y mientras estaba ahí, en ese bucle del ayuntamiento, puse un anuncio, mil anuncios de soy entrenadora personal, porque yo quería realmente tener experiencia en el entrenamiento personal para después, pues, trasladarlo a mis clientes online. Vale, ¿qué pasa aquí? Que yo puse un anuncio y justo a los 2 días o así, me escriben, estaba en la casa de una amiga, ¿y esto? Tal, justo se está buscando entrenadora personal, no sé qué, de Healthy & Co, tal, en la clínica, no sé qué, otra tal. Total, que directamente me metí y veo que está al lado de mi casa, digo, de una, tal. Tuve la entrevista con ellos, perfecto todo, y me cogieron a la primera. Vale, empecé con ellos a tope, con el tema del entrenamiento, tal, no sé qué, pero sí que es cierto que ellos tenían muy pocos clientes. Y yo siempre he tenido la vena, o sea, tenían pocos clientes ya de base, de la cartera, y yo tenía ciertas funciones, y una de las funciones es que yo no podía buscar de manera proactiva los clientes, sino tenían que pasar como por un filtro, por la clínica, tal, no sé qué, y yo siempre he tenido esa vena de buscarme la habichuela sola. O sea, desde, ya sabéis un poco, pues ya sabes, desde el inicio, yo soy hija única y yo simplemente, pues yo me lo guiso y yo me lo como, y yo lo he hecho todo prácticamente, lo que he conseguido, lo he conseguido por mis propios pies y por mis propios ovarios, y ya está. Agradecida muchísimo de las personas que me han acompañado en ciertos momentos del camino, porque me han enseñado muchísimas cosas, y muchas veces no se dice, no te paras a decirle, oye, muchísimas gracias, pero realmente yo cada vez lo digo más. O sea, cada vez a veces envío un mensaje que a lo mejor dice, si tú te pones a pensar, dices, otra, quizás ese mensaje no viene ni al caso, ¿no? Ya, ¿para qué? Pero que realmente no lo hago únicamente por la persona, sino porque cómo yo me siento cuando envío ese mensaje de, oye, muchísimas gracias por haberme ayudado en este momento.
y ya esa persona que se lo tome como quiera, pero seguro que se lo tomará bien. O sea, es un mensaje bueno, bonito, bondadoso, y yo creo que desde el corazón, que al final lo que siempre tenemos que transmitir cosas bonitas, maravillosas, que ya la vida ya te pone complicaciones ya de por sí. Entonces justo aquí, pues siguiendo por esa línea en la cual yo seguía ahí en el tema del entrenamiento y en esta clínica, como todavía no me daba como para tener un sueldo aparentemente bondadoso, lo que hice, que en ese mismo gimnasio donde yo ya entrenaba, conocí a otro chico que era fisio y me dice, oye Rosa, estoy buscando también entrenadores, tal no sé qué. Vale, perfecto, o sea, no pasa absolutamente nada, no tenía una condición especial para trabajar en una clínica nada más, yo me podía diversificar. Vale, y como tenía esa limitación de que es que no podía buscar más clientes, que yo no podía, o sea, y yo tenía esa vena de buscarme mis propias bichuelas y no me dejaban hacer ciertas cosas. Yo siempre estaba con las propuestas de, oye, ¿por qué no hacemos esto en vez de esto? Y era como súper encerrado en su sistema y en su protocolo, que obviamente lo respeto, porque al final una empresa lleva su sistema y su protocolo, pero no me dejaban a mí como empleada abrir otras puertas en un campo que yo estaba viendo que en el online iba funcionando muy bien, o decía, venga, perfecto, ¿por qué no hacemos estos entrenamientos de esta forma? Que ahora mismo está muy de moda, que es el control postural, el pilates, el suelo pélvico, no me dejaban. Los entrenamientos tenían que ser así, ya está. Oye, ¿por qué no metemos esta parte de nutrición o hacemos algún taller? No me dejaba. Esta parte de que vaya tela. Total, que empecé también entrenando en otro centro de entrenamiento. Entonces aquí estaba la universidad, 2 centros de entrenamiento distintos, que iba con la bici a tope de un lado para otro, tal, madre mía, encima compitiendo, pues eso realmente te desgasta muchísimo, más la universidad, eso ya de por sí, y esa parte del entrenamiento online. Entonces yo iba llevando pues cábalas ahí y organizándome como podía. Vale, llegamos al punto de cuarto, ¿vale? El último curso de la carrera. Yo hice las prácticas en la UOPO, que es la Unidad Oncológica en Granada, que ya eso ya se ha diversificado y hay muchísimas en España. Y yo siempre he tenido la espina, a raíz de lo que le pasó concretamente a mi padre por su fallecimiento del tumor, de ayudar a las personas con cáncer, porque luego pues hay muchísima evidencia de lo que se relaciona la masa muscular como órgano endocrino, ¿vale? Y a medida que tienes más masa muscular y más control muscular, pues vas a sobrevivir más a eso, aunque luego pues hay una parte genética y una parte de probabilidad que no siempre es así, porque mi padre en sí, yo lo recuerdo con un aspecto súper atlético, en ganadero, pues la verdad que andaba muchísimo y esa parte la tenía, ¿sabes? Había cosas que no entendía exactamente por qué estaba pasando, cuando su parte genética ya lo tenía de por sí, o sea, que realmente, ¿qué estaba pasando aquí, no? Entonces, yo recuerdo perfectamente con su tableta de papá, aprieta, que te toco, y tocarle el bíceps, el gemelo, o sea, un aspecto realmente para una persona de unos 40 largos años, que ahora mismo es lo que recuerdo cuando yo era más pequeña, un aspecto atlético. Entonces, esa relación del deporte, el entrenamiento específico en pacientes oncológicos, me hizo muchísimo pues encararme a ello, solicité las prácticas, cosa que había como una plaza en concreta, en función también de la nota que había sacado, pues podía acceder o no podía acceder. Todas que me la aceptaron y empecé con las prácticas. Ya empezó a tener más clientes también online y empecé un poco como a desbordarme, a decir qué hago con mi vida, realmente esto me desgasta mucho. O sea, yo luego descubrí que no era lo que aparentemente yo me había imaginado. O sea, yo pensaba que era entrenar a los pacientes y ya está, pero me tenía muy en segundo plano, cosa que lo entiendo porque, claro, una persona que está en práctica no lo vas a poner a realizar funciones, pero yo siempre como he tenido esa vena proactiva de querer hacer cosas y hacerlas yo y querer no sentirme ahí mirando y observando y ya está, tenía que pasar por el proceso y en mi cabeza yo no lo aceptaba. O sea, literal, o sea, yo no lo aceptaba, yo no quería estar ahí en una práctica que no me hacían feliz, literalmente. Yo pensaba que iba a ser una cosa y luego no iba a hacer eso. Me tenían puesto lo mínimo, de hecho ahí hacía retos a la semana, los retos a la semana me refiero a 1 de febrero, una sentadilla, 2 de febrero, 2 sentadillas, y así sucesivamente. Yo lo hacía con los pacientes, tal, no sé qué, y era muy motivador esa parte, pero había ciertas cosas que no me dejaban. Entonces mi cabeza era una rumiación total de, estoy aquí, pero quiero estar en mi casa con mi ordenador y ayudando a las personas que tengo, que por atender. O sea, para mí era una sensación de estoy perdiendo el tiempo, no me están dejando realmente lo que quiero hacer, que lo entiendo, porque quizás todavía no tengo la cierta experiencia como para manejar todo eso y pues nada. Entonces era una situación muy difícil, me refugié mucho en la comida, la verdad que sí, que cogí mucho peso porque me refugié en la comida, no entendía realmente qué me estaba pasando, cuando, ostras, ¿es realmente esto lo que yo quería para mí? No sé si realmente me iba a dedicar como entrenadora a pacientes oncológicos, pero quería por romper esa espinita de, ostras, me gustaría ayudar a este perfil de personas porque lo viví en casa y quiero saber qué es esto. Luego me di cuenta de que no era para mí, ¿vale? No me gusta trabajar bajo la orden de alguien,
no me gusta ahí estar hasta bajo esa orden, o sea, a esas directrices en concreto. Y yo sentía como eso, que estaba perdiendo el tiempo. De hecho, llegué a casa una vez, empecé ahí a desbordarme llorando y digo, no sé qué me está pasando, pero realmente no quiero seguir en estas prácticas. Vale, entonces pues dejé las prácticas ahí, todo acabó y yo ya pues empecé ahí con el online, formándome muchísimo más y empecé a tope. Primero, luego en esa clínica que yo empecé a dar entrenamientos presenciales, cerró por tema de estructura, que tenían que hacer pues ciertas cosas que le pedían a nivel de discapacidad, que tuviese una rampa, tal, no sé qué, tal movida. Cerraron y yo me quedé con un curro con el online. Cuando ya empezó a traerme más clientes online a nivel de testimonio, de casos de éxito, de personas que estaban contentas, yo lo resubía, eso fue una bola de nieve cada vez más grande y dejé esa parte de entrenamiento presencial para orientarme únicamente a el online, que a día de hoy es lo que tengo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que claro, yo he ido transicionando hasta convertirme en la persona que a día de hoy soy, ayudando a muchísimas personas que no se sienten a gusto con su físico, que cuando se miran al espejo no saben qué realmente ha pasado, porque yo he pasado también en algún momento por ahí. Yo he pasado en no sentirme a gusto del contexto en general, cambiar y que la vida me ponga a prueba y decir, ahora te tienes que reinventar, te tienes que coger otra capa nueva porque este chaleco ya se te ha quedado chico. Y los chalecos chicos, ¿qué haces? Pues obviamente no pueden seguir en el armario porque están ocupando sitio y eso ya no es para ti. Pues en diversas ocasiones yo he vivido cosas que no eran para mí y que tenían que dar ese salto de valentía y convertirme en la persona que a día de hoy soy. Entonces eso, todo lo de aquí para atrás es súper importante entenderlo y también quería ponértelo en contexto desde dónde he venido, de dónde lo que he pasado para a día de hoy ayudarme a ayudar. Principalmente mi foco sigue siendo mujeres, aunque también ayudo a hombres, obviamente, pero mi foco son mujeres porque obviamente como mujer a mujer, entender esa parte también de la menstruación, del ciclo hormonal, porque yo en su día lo he perdido, yo en su día también estaba desconectada conmigo misma y encontrar esa parte de equilibrio y realmente pues ayudar a estas mujeres a sentirse a gusto, porque realmente se puede, a tener una vida social perfectamente que entre en esos planes de disfrutar de la vida con las personas que te rodean, de sentirte bien tú en tu propio cuerpo, de no tirarte media hora para cambiarte y probarte ropa que no sabes si es la que vas a acertar. O sea, de llevar media hora, encima sales con una ropa que ni te gusta, pero es la que menos te gusta de todas las que te has probado. O sea, es como, ¡buah!, brutal. O sea, yo ya he pasado por ahí y por eso ayudo a este perfil principalmente, que incluso tienen poco tiempo, que no están para pesar las comidas porque no se pesa, simplemente necesita unos hábitos, necesita una estructura, necesita una claridad, necesita un seguimiento, necesita una persona que esté ahí cercana y necesitas un acompañamiento. Y enfocándote en hábitos, no en una dieta de herbolario ni una rutina de un 4x12 que te puede poner alguien sin entender tu contexto cuando vas el primer día al gimnasio. No. Necesitas una persona que te escuche, que te valore, que te acompañe y que realmente construya unos hábitos para que tú lo mantengas para siempre. No que lo mantengas y lo dejes, lo mantengas y lo dejes. No, eso no es sostenible, porque yo también he pasado por ahí. Entonces, pongo un poco este broche final al vídeo. Es algo totalmente distinto que puedes estar acostumbrado a ver, por lo menos por esta vía. Pero también yo siempre digo que la vida se vive hacia adelante, pero se entiende mirando hacia atrás. Entonces quería que la entendiésemos desde esta manera, desde mirando hacia atrás y de atrás hacia adelante y todo lo que nos quede por vivir de aquí hacia adelante. Así que bien, un besito, un abrazo fuerte, un abrazo cálido y nos seguimos viendo y escuchando.